Hola, bienvenidos al podcast de Auditorio Cristiano Prédicas, un espacio para compartir las buenas nuevas de Jesús. Te invitamos a que escuches la siguiente reflexión. Bueno, muy buenas noches a todos, qué bueno vernos nuevamente un miércoles por la noche a media semana, y aunque no estamos pues al aire libre como nos gusta estar, disfrutando de la brisa, disfrutando de la noche, sí, disfrutando de la noche, podía ser que a alguien se lo llevara el viento, como no pesamos mucho, ¿verdad? Como estamos bien fit. Entonces decidimos mejor hacerlo aquí adentro para que estemos muy cómodos, calientitos y nos sintamos más como en casa también. Muy bien, y esta noche, pues siendo el último miércoles de febrero, no podíamos irnos sin hablar una vez más con respecto a la amistad. Y por supuesto el tema que nos tiene ocupados este año, de que estamos creciendo en todo, ¿verdad? Pero sí, vamos a hablar un poco de eso. Vamos a hablar sobre la historia de un hombre que de pequeño tuvo, gracias, lindas las auxiliares ayudantes que hay en esta iglesia, en servicio, sí. Estoy enamorado. Sobre la historia de un hombre que de pequeño tuvo la desdicha de haberse caído o de que lo haya botado su niñera, mientras ella trataba de ayudarle, huyendo de aquellos que habían matado a su abuelo, a su padre, y estaban buscando a toda la familia para terminar de matar. A pesar de ser nacido de la realeza, este hombre vivió muchos años en la pobreza, no pudiendo caminar, escondido, hasta que al llegar a ser rey, el mejor amigo de su papá, comienza a buscar si había quedado aún algún familiar a quien él pudiera ayudar. Este rey encontró a un empleado de la familia y le preguntó que si aún había alguien de la familia, algún hijo de su amigo, que él pudiera, a quien le pudiera tener misericordia, quien le pudiera ayudar, porque todas las personas familiares de este rey fueron aniquiladas. Y entonces él le dice que sí, que aún había un hijo de su amigo vivo y que estaba lisiado, y entonces le dijo que lo fuera a traer. El nombre de este personaje fue Mefiboset, ¿verdad? Y el nombre de este empleado fue Siba, y por supuesto es el rey David quien está mandando averiguar si todavía hay amigos, si todavía hay hijos familiares de su mejor amigo, Jonatán, que pues falleció allá en la batalla, en la guerra también, al igual que su padre, el rey Saúl. Entonces, si buscan por ahí, vamos a leer la continuación de esta introducción, de esta historia, que está en 2 de Samuel 9, el segundo libro de Samuel, capítulo 9, versículos del 9 al 12 vamos a leer. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que me ha mandado mi señor, el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Papito, gracias por esta noche que nos reúnes como familia, Padre, para gozarnos, Señor, para alabar tu nombre, Señor, elevar nuestras voces juntos, que es donde mejor cabe, Señor, el aleluya de tu palabra, y servirnos, Señor, gozarnos de compartir la mesa, de partir el pan juntos, Señor, pero también de ir, Señor, y reflexionar en tu palabra, Señor, para ponerla en práctica, para que otros puedan conocerte a ti también,
para seguir creciendo, Padre. Háblanos, que nuestro corazón, nuestra mente esté atento, Señor, a tu palabra y que podamos atesorarla y podamos pues mostrarla a aquellos que la necesitan, que viven en oscuridad. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, cerrando lo que conocemos como el mes del amor y la amistad, y antes que termine había que aprovechar esta oportunidad, ¿verdad? Como dije anteriormente, y estando además en medio de ese anhelo como iglesia de crecer en todo, pues es agradable y es necesario recordar la amistad ofrecida a nosotros por parte de nuestro Señor Jesucristo. Muy importantísimo. Ser amigos del Señor, del Rey, no solo significa entender y querer seguirle, significa creer en todo aquello que Él nos dejó como nuestra misión, como su misión. Pero además, ser su amigo implica comer a su mesa y confiar en que todo lo necesario me va a ser suplido. Eso significa ser amigo de Jesús, porque así nos lo dijo Él. Y eso significa ser amigo y estar a la mesa de un rey también. Jesús nos dijo allá en Juan 5:15, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. En la milicia, como muchos habrán visto en las películas, le dicen a un soldado, especialmente si es de lo más recluta que hay, es que no se te pagan por pensar, le dicen, se te paga para obedecer. Y el soldado no sabe qué está sucediendo, no sabe por qué llevan ya 2 meses en el mismo cerrito, ya murieron varios, les han reemplazado decenas de compañeros y siguen ahí. Él solo tiene que hacer su trabajo y obedecer, porque los demás, los oficiales, están al tanto y ellos dan las órdenes. Porque a ellos el comandante les ha confiado la razón por la cual tienen que estar ahí. Y ni al soldado, ni al oficial, ni al comandante les es permitido llamar a nadie, no pueden llamar a nadie, no pueden conversar con nadie, porque esa misión solo la conocen ellos. Y entre menos el rango, menos es lo que conocen. Pero Jesús les dice, no, ustedes son mis amigos, ustedes son mis oficiales, ustedes sí saben lo que estamos haciendo, ustedes sí saben lo que el Padre quiere y a qué me ha mandado y a qué los voy a mandar yo, que es lo mismo. Este relato que estamos, pues alrededor de cual estamos caminando, degustando y recordando, es un relato de amistad, de lealtad, de trascendencia, de legado, de herencia. Así es la relación con un rey. Implica todas estas cosas. Y en el caso de David y Jonatán, hijo de un rey, y David, quien había sido anunciado que un día lo sería, había sido ungido ya para esto, pues esto es aún más importante. Esta muy conocida historia de la sólida amistad entre David y Jonatán, ese ejemplo de lealtad entre ellos, a pesar de ese gran obstáculo que tenían, que era el papá de Jonatán, el rey Saúl. Un rey que había sido puesto por la gente, no por Dios, tras la insistencia de que tenían que tener rey como las otras naciones. Bueno, dice, escójanlo, ¿verdad? Y pues, perfecto a los ojos humanos, resultó que no lo era a los ojos de Dios. Y este obstáculo tenían pues David, el futuro rey, y el hijo del rey, Jonatán. David, como ungido de Dios, estaba pendiente de recibir el trono, pero era humilde y no intentaba adelantarse a ese momento, sino que procuraba respetar y honrar a Saúl y por supuesto a Dios, que era en nombre de quien él había sido ungido y quien ya también había ungido a David para ser rey. Tuvo muchas oportunidades para deshacerse de él. Y al haberlo hecho, muchas personas hubieran estado alegres porque decían que Saúl mató a sus 1000, pero David a sus 10,000, ¿verdad? O sea, tenía muchos seguidores. Y eso es suficiente para que alguien venga y decida, bueno, creo que lo puedo. Pero él no lo hizo. Y Jonatán, hijo del rey Saúl, tampoco intenta derrocar a su padre.
aunque estaba plenamente convencido de que David era el rey ungido para Israel. Lo que hace entonces es serle leal a David y le avisa todas las veces que su papá, quien decía que le tenía mucho cariño a su siervo David, se volvía loco e intentaba matarlo. Entonces era Jonatán quien lo cuidaba. Estaba cuidando al futuro rey. Y jamás tampoco a Jonatán se le acusó que él podía derrocar a su padre por estas cosas. Había esta lealtad entre ellos. Por supuesto, también Jonatán se exponía, ¿verdad? En 2 ocasiones le salvó la vida ayudándole a escapar de la ira de su papá Saúl. Y al final, cuando él tiene que alejarse del todo, entonces hacen un pacto de amistad por siempre, David y Jonatán. Eran tan cercanos que muchos hoy día se atreven a insinuar otras cosas, ¿verdad? Pero en realidad eso no era parte de esa cultura, en ese nivel, y de lo que era considerado una amistad, un amor así, entre personas del mismo sexo. Si uno va todavía hoy al Medio Oriente, puede ver cómo los hombres andan de la mano, ¿verdad? Y no me harán mentir algunos si recuerdan, por lo menos todavía en mi época, nosotros andábamos abrazados con mis compañeros en el patio de la escuela, ¿verdad? Y nadie decía nada. Hoy como que un poquito más alejada la amistad, ¿verdad? Esas cosas dan más como pena. Pero algunos insinúan esto total y erróneamente mal, ¿verdad? Era una amistad tan fuerte que estaba generada, digamos, por el amor de Dios en su espíritu, porque David iba a ser este rey. De igual manera fue la relación de los discípulos con Jesús. Inicialmente atendieron el llamado porque intuían que algo había en este hombre, que algo tenía, y aceptan cuando les está llamando, pero todavía iban a ver de qué se trataba. Llegan a conocerlo, a creer en él, aprenden de él y maduran poco a poco en él. La madurez completa la trajo el Espíritu Santo que dejó nuestro Señor Jesús, pero en él van aprendiendo, creciendo. Toda discusión, toda pregunta, toda respuesta ayudaba a su entendimiento, al crecimiento, a la madurez de cada uno de ellos, incluyendo aquel que al final muchos opinan que lo que él hizo fue para adelantar las cosas. Muchos lo vemos como el traidor, pero hay opiniones que dicen que como su mente estaba en lo terrenal, en lo físico, en lo material, en la guerra no espiritual, sino que en la guerra física, humana, que lo que él pretendía es que al ser atrapado Jesús, el pueblo se iba a levantar, porque como él era Mesías y él lo creía, y entonces esa cosa iba a reventar y se iban a quitar la bota romana de encima. Y es posible también que eso haya sido así. Pero todos crecieron, todos aprendieron. Si no fue arrepentimiento, pero por lo menos remordimiento tuvo Judas, incluso después de lo que él hizo, porque sabía que este hombre no era como ninguno. Lastimosamente, pues no pudo terminar de confiar y creer en él y entregarse a él, pero sí pudo entender esto también. Llegaron a arriesgarlo todo por Jesús cuando creyeron. Lo expresaban, se lo decían y se expusieron también con él. Le fueron fieles y hasta lo intentaron proteger de lo que venía. Trataban de convencerlo de que no hiciera eso. Y cuando llegaron a traerlo, trataron de ver cómo huían con él de ahí. Y por allá uno hasta se volvió violento, ¿verdad? Tratando de parar todo eso. Se volvieron amigos muy cercanos. Los tuvo siempre en su mesa a través de todo su ministerio, comió con ellos. Ya me imagino esas conversaciones. Y por cierto, no eran mesas de estas como sale ahí en la pintura de aquel, ¿verdad? Estaban en el piso, unos recostados en otros, muy cómodos, cojines de esos grandes, que no voy a decir como le decimos acá, ¿verdad? En El Salvador. Los pies a veces puestos cerca del pecho del otro, por eso había que lavarlos, porque era una gran comodidad y una cercanía a la que estaban todos. Pasaban aquel pan, lo mojaban, le pasaban al otro, o sea, era una gran confianza que había. Y qué privilegio de haber tenido esa experiencia junto a Jesús durante todo ese ministerio.
Ahí estuvo junto a la mesa. Hasta la última ocasión, justo antes de su muerte, comió con ellos. Siempre hubo provisión. A nosotros también nos ha convidado a su mesa. A nosotros también nos ha llamado sus amigos. Nosotros también ya sabemos cuál es su misión, qué es lo que Él quiere, qué es lo que el Padre le envió a hacer, qué es lo que Él envió a sus discípulos a hacer y qué es lo que sus discípulos le encomendaron a nosotros como iglesia a hacer también. Somos sus amigos hasta el día de ahora. Tal como lo leímos en el pasaje, nuestro pasaje de esta noche, bajo el cuidado de un rey, también estamos nosotros. Del Rey de Reyes, amigos del Rey de Reyes. Y estar bajo el cuidado y a la mesa de nuestro Rey no es cualquier cosa, ¿verdad? Implica muchas cosas muy importantes a entender que pues pueden servir para nuestro crecimiento individual como también para el crecimiento de nuestra iglesia. Es muy importante que sepamos qué pasa con esta realidad de estar sentados todo el tiempo, así como lo estuvo Mefiboset. Dijo que toda la vida quería que Mefiboset estuviera sentado con él a la mesa, que ahí comiera. En primer lugar, tenemos que entender con quién estamos sentados, con quién estamos comiendo, por quién hemos sido convidados, qué implica esto. Todo le pertenece a aquel que nos ha invitado a comer con él, todo le pertenece. De él es el oro y la plata, lo declaró allá en Ageo 2:8, porque mío es el oro y la plata. Y esto podría a veces confundirnos, ¿verdad? Porque entonces nos preguntamos, ¿y por qué entonces, si soy amigo del rey, si soy convidado a su mesa, si de él lo es todo, por qué no tengo esa casa que quiero o ese carro que tanto anhelo? Va a servir en el ministerio, hermano. Nunca hemos tenido un Lamborghini aquí, mira qué rápidos son para llegar a Victoria en poco tiempo. ¿Por qué no puedo entonces? ¿Por qué no puedo viajar como otros a lugares que me gustaría conocer? Tal lugar, tal país. Ya me dieron ganas de ir a Israel otra vez. Nunca he ido, pero siempre me dan ganas de ir, de conocer. Aunque ahorita parece que está algo peligroso, ¿verdad? Pero podría pensar yo, Señor, ¿y por qué no? Yo quisiera conocer donde tú caminaste y no he podido. Por cierto, una persona de los padres de uno de mis hijos nos está ofreciendo que si nos interesa, ellos organizan estos viajes, como en algún momento lo hizo también Auditorio aquí, ¿verdad? Entonces, oremos, ¿verdad? Vamos a conversarlo ahí con los hermanos ancianos, con el pastor Germán, el pastor José, y ver si en algún momento esto se vuelve posible otra vez. Ahorita quizás no, ¿verdad? Porque está un poquito emocionada ya la cosa, pero más adelante podría ser, ¿verdad? ¿Por qué no puedo poner mis hijos en tal colegio? Yo quisiera poderles dar esto, hacer aquello. En fin, ¿verdad? ¿Por qué sigo con este aguijón? Cualquier tipo de aguijón. En segunda a los Corintios 12:9 dice, bástate mi gracia, porque es lo que le respondió, dice Pablo, cuando le dijo que 3 veces le había pedido ya. No lo declaró, no lo pidió, no lo demandó, le pidió 3 veces, oró y le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad de tu carencia, en la debilidad de tu enfermedad, en la debilidad de tu pobreza, de tu imperfección, en la debilidad de mi cojera espiritual, como la de Mefiboset, ¿verdad? ¿Es la mía o la de alguien que está sonando por ahí? Ahí se perfecciona, dice el Señor, su poder. No hay nada que siendo su voluntad no se pueda hacer. Él pone el recurso y este viene incluso de donde menos lo esperamos, porque como Él dice, toda la plata, todo el oro, todo lo de valor que haya sobre esta tierra le pertenece. Hay alguien más en la historia que estuvo a la mesa de un rey, a la mesa del rey Nabucodonosor, que fue el rey Joaquín. Lo sacó de donde estaba, todos los reyes aplastados por el gran imperio de Nabucodonosor, cae en gracia con él, lo saca, y no solo le puso un trono, porque le puso a todos cierta forma de mostrar sus niveles, a él se lo puso más alto,
Pero lo más importante es que Nabucodonosor le dijo a Joaquín que iba a comer a su mesa todos los días. Es importante que un rey haga eso, y el Señor ocupa incluso no creyentes, incluso gente fuera de su pueblo, para hacer las cosas que Él quiere, porque todo le pertenece. Ciro el Grande no solo permitió, sino que dio para el templo que fue a construir allá, reconstruir Jeremías, ¿verdad? Darío primero ordenó y proveyó para la reconstrucción también del templo de Jerusalén, las murallas, ¿verdad? Todo esto fue hecho a través de lo que tenían reyes fuera de lo que era el pueblo de Dios, porque es de Él y Él lo usa y lo toma cuando Él quiere, de acuerdo a sus propósitos. Da todo lo necesario a quien Él decide, cuando Él decide, para su obra, para lo que Él necesita hacer. No es por lo que tengamos nosotros, ya que imagínense este Mefiboset, ¿qué tenía que dar? Nada, el pobre había estado metido allá en un rincón, sin poder siquiera valerse por sí mismo, necesitaba ayuda de otros. Pero viene a Él, lo toma así como nos tomó a nosotros en nuestro rincón allá, sin poder caminar espiritualmente, y nos dice: vení, sacúdamelo por favor, lo bañan bien, lo sientan, le ponen una ropa bonita y lo sientan allá a la mesa conmigo, todos los días, todos los tiempos de comida. Pero aún a pesar de nuestras limitaciones, Él ha tenido misericordia de nosotros y nos ha escogido. Dice Romanos 9, 15b al 16, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, esto es importante, ¿verdad? No depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Señor, pero si ya tengo todo listo aquí. Señor, pero yo tengo todos estos dones. Señor, yo tengo todos estos bienes. Señor, yo soy tan capaz, yo he estudiado, yo he hecho esto, yo esto, lo otro. Pero Él va a usar y va a acercar y va a sentar a su mesa como su amigo a quien Él quiera. Somos más que siervos, más que amigos, somos familia, nos dice también. Mateo 12, 49 a 50 dice: y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Sí, se debe haber enojado su mamá con él ese día, ¿no? Pero en realidad lo que estaba haciendo es enseñar, no desaprovechaba ninguna situación para enseñar. Ninguna. Y le estaba diciendo a todos: miren lo importante, vuelvan a enfocarse, porque seguramente él estaba hablando y todos voltearon a ver, como cuando entra alguien aquí, ya después de que empezó todo el servicio, y más cuando estamos predicando, alguien entra, entonces de arriba podemos ver todas las caritas que lo van siguiendo hasta donde finalmente llega, ¿verdad? Como cuando entró nuestro hermano Moisés un día de estos, ¿verdad? Con su camisa colorida y todos lo venían siguiendo, viendo que iba a pasar. Y él se va al frente y pasa para ir a sentar. De arriba lo podemos ver como lo siguen, a veces pausamos un poco hasta que ya llegó y todo. Entonces en esa ocasión seguramente cuando se hace el bullicio en la entrada y es tu mamá y tus hermanos, él retoma la atención. Mi mamá, mis hermanos son los que escuchan la palabra que estoy diciendo, lo que entienden lo que el Señor quiere. Mi Padre, su Padre quiere. Retoma esto. Y entonces, si hemos entendido, nosotros somos sus madres, somos sus hermanos también, somos su familia. Mateo 6:9 dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Ya saben ustedes todo lo demás. Santificado sea tu nombre. Pero Él nos lleva y nos enseña a que nuestro Dios es nuestro Padre también. No es aquel Dios lejano o aquellos dioses lejanos que todo el tiempo estaban jugándole bromas a la humanidad en toda esa mitología que existía, o cruel, o que se mezclaban y entonces había medios dioses y todas estas cosas. Es su Padre, dice. Somos familia. No hay nada que nos haga falta estando a su mesa. Esta es la cuarta cosa en esto también. Somos más que amigos, nos sentamos en su mesa, a Él le pertenece todo y no hay nada que nos haga falta estando a su mesa. Siendo más que amigos, siendo su familia,
para nosotros está todo a la disposición también de lo que Él tiene. Pero ¿esto qué significa? Por lo que hablamos, que no es para mis gustos, para mis gastos, para el mundo, porque esas son cosas del mundo. Cuando se dice orar en el nombre de Jesús, no se refiere a que yo menciono el nombre de Jesús, como mencionar abracadabra o hocus pocus y aparecen las cosas o se dan las cosas. Orar en el nombre de Jesús es orar de acuerdo a su voluntad, a su pensamiento, a su misión, a todo aquello que Él estaba haciendo en ese momento. Es que ustedes piden mal, dice. Ustedes no entienden la importancia de lo que yo estoy haciendo. Pidan conforme a esto que le estoy diciendo. Es importante. Olvídense del Lamborghini, de la casa allá en el Encanto. Oren por esto, tenemos que terminarlo, tenemos que hacerlo. El mundo depende de esto. Son mis amigos, ya les expliqué. Oren bien. Por eso no reciben. Porque mi Padre no está interesado en muchas de las cosas que ustedes están pidiendo. Porque hay algo más importante. Por eso pidan y se los va a conceder. Y eso no quiere decir que como niños, ¿verdad? No podemos pedir y hacer cuando nuestros hijos piden algo y tratamos de lo más parecido, ¿verdad? De lo que están necesitando o queriendo. No quiere decir que no haremos lo mismo también. Pues porque estamos en esta tierra y tenemos necesidades en esta tierra y podemos pedir también. Pero su anhelo es que pidamos en su nombre, pidamos las cosas en las que Él está enfocado para el bien nuestro y de toda la humanidad. De acuerdo a eso quiere que pidamos. Entonces, finalizando, ¿qué significa? Que nuestras raciones, estar en su mesa, comer con Él, haber sido convidados todos los días a la mesa de nuestro amigo, nuestro hermano, nuestro Padre el Rey. Que nuestras raciones no son para meses, sino que las recibimos cada día. No nos da una gran bolsa de provisiones para que tengamos ahí para 3 meses. Una de las instrucciones en cuanto a predicar no estar moviendo tanto los brazos y las manos porque se cae el agua. Dice que es para hoy, para el día de ahora. Mañana quizás tenga sed, pero me está dándolo para la sed que tengo hoy. Y mañana será otro día. Mis hijos no saben lo que es pasar hambre. Por aquí están. Bueno, este Tito cada día me cuesta más que se le quite el hambre, pero no sabe lo que es estar sin comida, ¿verdad? Porque todos los días, hermanos, todos los días ha comido Tito y todos los días ha comido Sofía. Yo he comido todos los días de mi vida. Conocí personas cuando empezamos a trabajar en cabañas que comían, como nos solemos decir acá y a veces nos parece que es broma, salteado, ¿verdad? Que un día sí, un día no, 2 no, 1 sí. Y la primera casa que construimos allá con los canadienses, allá en la Ubía, el niño que vivía en esa casa, eran 2 niñas y un niño, andaba su almuerzo de ese día, media tortilla, sal y la mitad de un jalapeño encima. Ese era su almuerzo. Pero yo he comido más y todos los días. Y cada uno de ustedes creo que también está en la misma situación, porque hemos estado a la mesa del Rey. Aunque nuestra refri esté llena de alimentos, bebidas, golosinas, pan dulce congelado, por si acaso se va, solo podemos disfrutar lo que nos satisface, y eso tiene un límite al día. No importa qué tan glotones seamos, tiene un límite. Gracias. Ya casi terminamos. Lo que nos cabe el día de hoy, incluso si entramos en la glotonería. Tuve la oportunidad de estar allá en Irak en el 2006 y no es como, hey, ¿cuántos saben quién es el Beto el Recluta? Levanten la mano los que saben quién es Beto el Recluta. ¿Quiénes se acuerdan? Hermanos, ya tenemos varios días, ¿verdad? Pues hoy los ejércitos no son como en esa época de Beto el Recluta, que cada vez que hacía algo lo mandaban a pelar papas y a cocinar. No, ahí en Irak se llamaba KBR, que es los Brownie, no sé qué. Y era un comedor enorme, quizás unas 2 veces este lugar, y uno podía entrar por 2 entradas, y desde que entraba agarraba la bandeja, un plato,
pizza, pollo, hamburguesa, carne, lo que quisiera ahí. Y por si no era muy dado a las proteínas, atrás había una isla de ensaladas, hacer sándwiches y todo. Toda la orilla de todo ese lugar estaba con vidrieras, con bebidas de todo tipo. Hasta cerveza había, sin licor porque allá no se podía beber, ¿verdad? Ahí me di cuenta que a los salvadoreños en realidad no les gusta la cerveza. Nadie agarraba cerveza, ¿eh? Y al final había una cosa como del tamaño ahí donde están nuestros hermanos de comunicaciones, de postres. Si acababa uno, volvían a poner otro y así. Pero había una regla, podía comer todo lo que quisiera ahí adentro, pero no podía llevar nada. Para los salvadoreños en las bases donde habían, tenían la cena que empezaba como a las 5 hasta como a las 8 y luego la recena a las 11, ¿verdad? Porque nos cuidaban allá los del norte, ¿verdad? O sea, éramos los únicos de América que quedamos con ellos al final allá. Pero la regla era esa: aquí adentro coman todo lo que coman, todo lo que necesiten comer, pero no lleven, no es necesario, si ya va a ser el otro tiempo. Entonces eso pasa también con esa mesa en la cual estamos nosotros, de todo lo que nosotros necesitemos. Y acumular en bodega, en granero, además nos genera ansiedad. Por eso nuestro Padre, el Rey, nos ha prometido cada día, cada tiempo lo que necesitamos. Porque ¿para qué queremos ese gran granero, verdad? Acumulando cosas ahí que se pudran, que las puedan robar, que se corroban, la polilla, el orín, dice. Se están generando ansiedad. Si confían en mí, si creen en mí, vénganse a mi mesa, que todos los días va a haber aquí lo necesario. No es necesario irse a traer todo el papel higiénico porque está nevando, ¿verdad? Todo el agua del súper. ¿Saben qué están haciendo otra vez en Estados Unidos? Ya se olvidaron de cómo es en realidad que nieve, porque eso, chiquito recuerdo que eso era normal, que venía el invierno, se llenaba de nieve, pero ahora no, hoy ya se asustan. Tenemos tantos años que el clima se ha enloquecido tanto, que hoy que ven 2 tormentas seguidas, la gente se aflige y va a sacar todo del súper para llevarlo. Acumular no nos sirve de mucho. Mateo 6, 19 al 20 dice: no os hagáis tesoros en la tierra por la polilla, el orín y por los ladrones, ¿verdad? Y pues como le pasó a Mefiboset y nos puede pasar a nosotros espiritualmente, o quién sabe también físicamente, si Dios así lo quisiera, a él le podía servir una muleta, como dijo un escritor también, le podía servir un bastón. Un bastón le ayuda a quien no puede caminar, pero ¿qué pasa si le damos 10 bastones a esa persona? Ya no es una ayuda, es una carga, es un peso con el que no va a poder también. Pero el Señor nos dice: no, por eso no les voy a dar todo eso. Esa no es mi promesa es: van a tener todos los días a mi mesa lo que ustedes necesitan, porque son mis amigos, porque somos sus hijos, porque somos familia, somos más que sus amigos. ¿Bien? En la amistad, la hermandad, en la mesa de nuestro Señor, como Mefiboset, tenemos lo necesario del que posee, familia, todas las cosas. En la mesa de nuestro Rey, de nuestro amigo, de nuestro Padre, tenemos también lo necesario para alimentarnos, para servir, para crecer también. Como lo hicieron pues todos los discípulos de nuestro Señor Jesús, caminando, conversando, aprendiendo, madurando y comiendo todos los días con Él a la mesa. Así es que los que no han comido este día, todavía van a poder, creo que ha quedado algo por ahí. Qué precioso momento podemos tener, porque cuando nosotros nos reunimos, si la palabra dice, si cuando 2 o más están reunidos en su nombre, ahí está el Señor. Imagínense cuando 60 nos reunimos a partir el pan acá, ¿creen que no está Él aquí también con nosotros? Y nosotros estamos a su mesa. Muy bien, oramos y le damos gracias al Señor por ese privilegio y porque nosotros podamos también aprovecharlo y podamos crecer también juntos en Él. Papito, gracias. Gracias porque tú nos has guardado, Señor, nos has bendecido. Gracias porque tú nos has provisto, Señor. Nos has llamado a que cada día, Señor, estemos contigo en tu mesa.
y tengamos lo necesario para nuestro alimento, no solo físico, sino también espiritual, Padre, y especialmente para que entendamos que debemos tomarlo cada día, debemos aprender de ti cada día, debemos madurar para que en realidad podamos crecer, Señor. Nuestro amigo, nuestro hermano, nuestro Padre. ¿Estás listo para más mensajes? Te esperamos todos los domingos a las 10 de la mañana y los miércoles en familia a partir de las 7 de la noche. Somos Auditorio Cristiano.